Estamos llegando al pueblecito de pescadores llamado Marchaloc. Y aquí lo ideal es venir el domingo por la mañana, que hay mercado, fruta y verdura y sobre todo de pescado recién pescado por los pescadores. Pues de abril a octubre los puertos de Malta se llenan de estas barquitas pequeñas. Son barquitas, el símbolo de Malta, son hechas de madera. La eslora original es de 6,5 metros y antes tenían una vela triangular. Y con el tiempo pues se ha ido modificando y ahora pues tienen el motor. Y el puerto, como os decía antes, típico donde hay más es en Marchaloc. Hay un montón. Estas barquitas se heredan abuelo, padre, hijo, nieto, y lo más importante, hay que respetar, esto es la gran tradición, hay que respetar los colores. Entonces cada año las familias se esmeran en volver a pintar exactamente del mismo color en la misma posición con estos colores vivos, ¿no? Y lo que no puede faltar es el ojo, no sé si lo veis, a lo mejor nos acercaremos después, el ojo de iris que está en estas embarcaciones desde los tiempos de los fenicios y que da buena suerte y está lleno. Bueno, con la evolución pues muchas ya no salen a pescar, sino que sacan a los turistas por las costas de esta isla. ¡Ay, qué guapa! Y vamos a hacer unas tomas con el dron, pero como está muy cerca del aeropuerto y donde tenemos el barco es el puerto, que es justo aquí a media milla, el dron no quiere despegar. Y mira que es un dron antiguo que pasaba de todas las zonas geo y pasaba de todo, pero no ha habido manera, no quiere despegar aquí, dice que no y que no. Sí. Así que no va a haber tomas de dron. Vamos a hacer una pasada entre las barcas, vamos a grabar alguna para que las veáis. Mirad el ojo, acércate el ojo ahí. Perdón por los movimientos. Y os queríamos enseñar un poquito el ambiente y el mercado. Hay un poco de todo, ropa, verdura y pescado. El pescado hay que venir pronto si lo queréis recién sacado de los barcos, y si venís a la última hora podéis pues regatear, porque regalan, uy, sepárate de ahí. Al final del mercado regalan el pescado para que no se tire y puedes regatear y te lo dan casi gratis. Ya, no estamos en peligro. Y si veis la cola ahí, están esperando para subir a un bote. Otro aquí, con sus colores vivos, alegres, principalmente verde, rojo, azul y amarillo.
Bueno, de vuelta a la Petite Marie porque Tiramos estamos el fondeados en la calita de al lado de Marchaloc. Pues tenemos aquí una torre que no se ve muy bien, pero está tapada por el acantilado. Y mira qué curioso. Los raíles están en el agua, ¿eh? Y el agua está divinamente clara, límpida. Mira qué bonito. Acabamos de encontrar una cosa que no sabíamos que estaba aquí, que no salía en las guías y que usaban los pescadores antiguamente. Nosotros vamos en busca de las ruedas de carros, ¿no? Los caminos de carros, que todavía no hemos encontrado. Supongo que los próximos días lo vamos a ir encontrando. Pero fijaros lo que es esto. Hemos encontrado esta piedra que está lleno de agujeros. Ahí hay uno, otro. Bueno, ese está recién empezado. Este otro, hay otro. Y fijaros que tiene una grieta por donde entra el agua. Estos chismes son para guardar el pescado. Los pescadores llegaban aquí antiguamente y eran sus neveras, ¿no? Ponían el pescado vivo aquí, no podía escaparse y tenía recirculación de agua del mar para que no se murieran y mantenerlos vivos. ¿Veis? Aquí empezaron a hacer uno que no lo terminaron y estos están tapados. Aquí hay otro, se ve que este está roto. Otro más impresionante con su entrada de agua. ¿Qué te parece? Está chulo, ¿eh? Está chulísimo. Ahora hay que encontrar los surcos que entran en tierra desde el mar. Vamos a buscarlos. Venga, va. Hoy he venido a curiosear solita por La Valeta. Y el otro día en la visita que hemos hecho por La Valeta solo exterior, os he hablado de la co-catedral y hoy la voy a visitar por dentro. Se llama co-catedral porque cuando los caballeros durante la construcción de La Valeta construyeron la catedral ya había una en Endina y entonces por eso la llamaron co-catedral. Y no se entra por la fachada principal, la entrada está por detrás. Ahora vamos a ir y entenderéis por qué me costó decidirme en venir, porque si hay una iglesia de las 500 y pico que hay que visitar en el archipiélago, pues si hay una es esa, por la riqueza cultural que tiene dentro, la riqueza a nivel oro también. Ahora la veremos, pero os voy a enseñar la cola que hay para entrar cada día, ¿eh? Por aquí se entra por detrás a la catedral y mirar la cola. Y hoy hay poca cola, porque ya son las 2 de la tarde, pero os quería enseñar una cosa antes. Justo aquí al lado hay siempre en memoria de una periodista que se llamaba Dafne Galizia. Os cuento un poco. En Malta el porcentaje de robos y de delincuencia es muy poca, muy baja, casi nula. De hecho, los habitantes, según nos contaba un local, no cierra la puerta de su casa, no hay ningún peligro. Sin embargo, esta señora, Dafne, era periodista y estaba investigando la corrupción en este país, en este archipiélago. Y encontró pues, pruebas de 2 personajes importantes y lo publicó en su periódico. Pero encontró en su investigación una tercera persona
de alto cargo y supuestamente era la mujer del primer ministro. Y después de estas publicaciones, pues una mañana, cogiendo el coche, pues había una bomba lapa y explotó y fue asesinada. Desde entonces, pues los malteses salieron a la calle en revolta, por supuesto, y siguen desde entonces. Cada X tiempo vienen aquí a esta zona a pedir pues justicia. Porque cuando salió la novedad que la mujer del primer ministro supuestamente estaba incluida en este tema de fraude, pues explotó su coche y lamentablemente estos personajes no fueron investigados. Y por eso los malteses pues, están muy furiosos contra este tipo de política y de justicia. Una vez dicho todo esto, no sé si tenéis alguna duda para empezar, pero esto es piedra local. La piedra maltesa es una piedra caliza, muy porosa, entonces como veis absorbe. Estaba haciendo cola para entrar en la catedral y había un grupo con un guía oficial de españoles. Me colaron. No estaba apuntada, pero le he pedido. Entonces, ahora os voy a contar pues lo que me acuerde, porque hablaba muy rápido y ha sido muchísima información, 1 hora y media, pero os voy yendo contando un poco. La primera cosa que os quiero contar es que los 2 nombres importantes que han construido y decorado esta catedral es, bueno, esperad que con las luces no sé si lo veis bien. Aquí veis NC, que quiere decir Nicolas Cotoner. Y aquí o aquí de más cerca, RC, Rafael Cotoner. Pues supuestamente 2 hermanos gran maestros que eran mallorquines, y entonces ellos ayudaron con su fortuna a decorar esta catedral. Toda la superficie del suelo son tumbas de los caballeros más importantes, todas hechas con muchos detalles, mármol, y hay colores, incluso colores que no existen, que tiene que hacer un trabajazo a nivel de los colores, y un montón de simbología, por supuesto. La muerte siempre presente, el escudo de su familia, la trompeta, que es significado de la victoria, aquí el dios del tiempo. Hay 8 capillas, una capilla por cada idioma representado en la orden hospitalaria de los caballeros. Y aquí, con la corona y con la flor de lis, es Francia. La familia Cotoner tenía muchísimo dinero y realmente aquí en la parte del altar se puede ver la cantidad, la fortuna que se han gastado. Aquí
es una lámpara de más de 50 kilos de plata. O sea que imaginaros la fortuna que hay ahí solo en una lámpara. Las alfombras, claro, pedían a cada artesano el mejor, que daba el mejor servicio, mejor calidad. Y por ejemplo, las alfombras era de una casa española, que es la Real Casa de Tapicería. Imaginar la fortuna que hay en este suelo. Luego, ahí los asientos son de madera, pero en Malta no hay madera, de hecho no hay árboles, entonces lo hacían venir de Italia. Luego, dos órganos preciosos, que también valen una fortuna. Detrás del altar hay una estatua hecha por un gran artista italiano de mármol impresionante. Y lo más caro es la parte de arriba del altar, que está, no sé si lo veis, aquí, que tiene la imagen de la última cena, luego diferentes escudos, todo en oro, pero lo que vale más es la parte de atrás, que es medio azul verde, que es oro azul, que viene de Afganistán. Y para traer de tan lejos una placa así entera de ese oro azul debía costar muchísimo, muchísimo dinero. O sea que es una de las iglesias más ricas de Europa y, como os decía antes, la más barroca. Ahora os sigo contando. Las pinturas del techo son un espectáculo, pero increíble. Además, no me acuerdo el artista, pero el artista tenía una característica que pintaba rápido. Y para no hacer las esculturas en las esquinas de cada cuadro, que hubiera demorado mucho más tiempo, pues hacía pintura que parecen esculturas de los personajes ahí abajo. Y luego el último cuadro de Media Luna, pues realmente los hermanos Cotoner pidieron al artista pues que contara el asedio de 1565 y los principales servicios de la orden. Aquí la orden hospitalaria dando cura y enfermería, y del otro lado pues la esclavitud con los barcos y toda la parte marina, náutica. Y arriba pues la Victoria con la bandera de Malta pisando a los otomanos. Ya sé que no lo podéis ver cerca, pero es brutalmente impresionante. Aquí estamos en la capilla española y os voy a enseñar algunos detalles. El rostro de la cabra. De este lado todo lo que representa la Victoria con las armas. Y la victoria sobre el pueblo africano con este cuadro que es impresionante. Y aquí hacer esto con mármol era casi imposible. Mirad esto. Luego la victoria sobre los otomanos. Entonces aquí
era Nicolau Cotoner, aquí está enterrado él, porque los caballeros están en el suelo, pero los grandes maestros están pues en su capilla respectiva, pues con materiales y esculturas impresionantes. Y del otro lado está Perelló. Y Perelló tiene a la justicia, que lo representa, a la madre dando de comer al niño, y luego en medio el ángel con el símbolo de la orden, ¿no? Porque ahora la policía tiene este símbolo en varios países. Y este es el cuadro con el cual Caravaggio se presentó a la orden, y después de este cuadro pues lo cogieron como caballero y como pintor oficial para muchas obras. Y es Jerónimo que está traduciendo la Biblia. Hoy voy a probar algo nuevo. Ya habéis visto las imágenes que Emanuel Island hice yoga con vistas a la Valeta. Pues hoy voy a probar yoga aéreo en el estudio de Yoga Malta, a ver cómo me lo paso. Bueno, Marí nos lo va a contar mejor, pero se dice que aquí en la guerra tiraron una bomba. Justo pegó y entró por el agujero de la cúpula y cayó en medio de la iglesia cuando se estaba celebrando una misa, y la bomba no explotó. Y la bomba está en el museo de no sé dónde y se puede ver. La bomba entró por el agujero de la cúpula, que por cierto es absolutamente gigantesca. Es la segunda más grande del mundo después de la de Roma. Autosoportada, sin columnas. Realmente impresionante lo que tienen aquí de obras de arte y tal. Por eso no soy partidario de pagar. No pago yo. Marí sí paga por todo, pero yo no pago por entrar en una iglesia porque creo que ya tienen suficiente dinero. Ahora estoy en la Basílica de Mostar, que es un pueblecito a unos 10 kilómetros de La Valeta. Os voy a enseñar y a contar un poco la historia de este edificio. Cuesta 5 euros la entrada, podemos ir hasta lo alto de ella, verla por dentro y sobre todo ver lo que tienen sus entrañas debajo de tierra. Gracias por acompañarme en la visita de la iglesia de Mostar. Es magnífica, es una joya arquitectónica aquí en Malta y tiene una presencia increíble porque tiene una maravillosa cúpula. Este edificio fue construido copiando la magia, el arte del Panteón de Roma. La diferencia con el Panteón de Roma es que este está pintada con colores increíbles, tanto abajo como esta maravillosa cúpula.
y esta cúpula tiene un diámetro de 40 metros, una de las más grandes del mundo. Bajando ahora hasta el núcleo, la parte central de la iglesia o de la basílica, y la altura máxima en el interior es de casi 55 metros. Y os voy a contar una cosa. Este suelo, todo de mármol, pues ha sido hecho después de la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial la cúpula original y todo el suelo pues fue muy dañado por una bomba, sí, una bomba así de grande que entró por la cúpula y hizo un enorme agujero en el suelo. Había misa ese día, la bomba no explotó y no hubo ningún herido, o sea, un milagro. Después de haber visto la iglesia, se sale por una capilla y aquí está la protagonista, que es la famosa bomba. Y hay aquí un pequeño monumento que fue hecho para conmemorar este día dramático. Fue durante un periodo durísimo, durante la Segunda Guerra Mundial, en abril del 42, pues se estaba haciendo una misa, había unas 300 personas viviendo aquí en los alrededores de Mosta y estaban dentro haciendo la misa y escucharon los aviones en el cielo. Tuvieron como una premonición y se alejaron del centro de la iglesia hacia las capillas laterales. La bomba entró por la cúpula y entró en el centro de la iglesia. Como os decía antes, no explotó, ha sido un milagro, no hubo ningún herido porque las personas estaban refugiadas en las partes laterales. Yo creo que los pasillos eran más pequeños, porque por ejemplo por este se ve la escalera al fondo y seguro que salía a la calle y entraban por aquí. Aquí es más ancho por la visita y por otro local montado. Ya se acabó la visita de la parte subterránea donde se refugiaban, y ahora os voy a enseñar, esta preciosidad por fuera, historia, arte, una belleza increíble, tiene una potencia. Decidme en comentarios si os gusta este tipo de edificios con un montón de detalles históricos y esta belleza arquitectónica.